Great. And well, I want to thank you for being here. And is Coach coming? To my understanding, Juan, he is. Okay, he's not here yet. I can drop off for a moment and call him. Well, and he may be trying to get on through his computer. I don't know. Well, I think probably let's go wait for a little bit for if he's coming. Well, this is some of the leaders that right now. Usually the best time for everybody is around 8 or 9 p.m. our time. No, of course, your time is 8 p.m. so far that I know. But for most of the people, it's right now like 5, 6 o'clock, and many people is coming back from work on other activities. But yeah, so these people are all over the country, correct? No, let me introduce you pretty quick. I'm going to go with some of them. I'm going to open the mics and they can say where they are from. Okay, just for a little. Sounds great. Yes, absolutely. Okay, voy a abrir cada micrófono y usted va a decir de dónde. No necesita decir su nombre, solamente necesitan decir de qué país o de dónde está. Puede decir ciudad y país. Entonces, conforme yo voy abriendo los micrófonos, menciona el nombre y usted lo dice. Eliseo Martín. Desde la ciudad de Chía, en Colombia. Colombia. Ok, Álvaro Gómez. Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Arnaldo Rodolfo. Tenerife, España. Spain. Gloria Soto, no tengo tu micrófono activado, necesitas activarlo. Willy. Puerto Rico. Puerto Rico, bienvenido. Puerto Rico, Carmen Ignacia. Cartagena, Colombia. Cartagena, Colombia. Frank, ¿de dónde nos estás llamando? New York. New York. Francisco Sosa. No es cierto, no es cierto. Este es Ramón Amparo, usando el enlace de Francisco. Desde el Bronx, New York. Desde New York. He's from Republican Dominican. Is from Republic Dominican o Dominic Republic. No me acuerdo cómo se dice. Edith, ¿desde dónde te conectas? Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Ok, Nelson. Bogotá, desde la fría capital de Colombia. Colombia. Fenil, ¿qué tal? ¿Cómo estás, líder? Félix Pastoriza, desde Arecibo, Puerto Rico. Puerto Rico presente. Roberto. Robert. ¿Sí me escuchas? Sí, de Cuernavaca, Morelos. Cuernavaca, Morelos, México. Carmen. Carmen Ignacia, ¿de dónde? Cartagena, Colombia. Colombia, ok. John Chica. Ok, ¿otra vez? No se te escucha. He is from Costa Rica. Okay, and we got many more, but we got to start this call. Hello, Coach Blaine. Hola. Hola, Coach. It's a pleasure to have you here. It's good to be here. Well, I'm going to be translating. Thank you, Mark. Thank you, Coach. As you notice, we didn't end with it with all the people that is attending and arriving to the call, to the conference, but we would like to use the time a little more effective. Then what I'm going to stop talking, and we want to hear from you guys. Then you just give me a little pause, that way I can translate, okay? Les estoy diciendo a ellos de la mecánica, ellos van a empezar a hablar porque ustedes ya me han escuchado demasiado. Vamos a escucharlos y voy a ir traduciendo
Si hay alguien que quiera traducir, es bienvenido. Let's go start with you, Coach, because I know you got 2 more conference calls. Le estoy diciendo que vamos a empezar con Coach Blaine porque tiene unas conferencias inmediatamente en 1 hora y vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Así que, Coach Blaine, can you tell us a little bit about yourself? I can. I live up in northern Idaho. I have a ranch up here, by the way, with horses and cattle and donkeys. We got it all. Okay, él es del norte de Idaho. Él tiene, está en un rancho y él tiene caballos y todo tipo de animales. I retired 5 years ago because network marketing had treated us very well financially. Él se retiró hace 5 años de redes de mercadeo porque lo que son las redes de mercadeo le trataron muy bien. My partner, Mark Campese, and I have known each other for over 20 years. Él y su socio, Mark Campese, que también está en la sala, han sido socios por más de 20 años. And Ash Sahib of What's Up Crowdfunding approached Mark about 9 weeks ago to become a global director. Y una de las cosas que Ash Sahib, el CEO y el fundador de WhatsApp Crowdfunding, invitó a Mark para que él fuera, junto con Coach Blaine, fueran directores globales. When Mark and I looked at the model and saw that an average person from anywhere in the world could put $35 in and make millions of dollars, there was no question in our mind we had to do this. Cuando él nos mostró el modelo hace 9 semanas, nosotros vimos el modelo en el cual podían ver que poniendo un promedio de las personas $35 de donación y poder generar millones de dólares, no hubo ninguna duda en nuestra mente de poder participar. The beauty to be on Zoom and talk to people all over the world in all different countries, all different languages, with the help of a translator, give $35 in a donation. El hecho de poder tener este sistema de poderse comunicar con todas las personas en el mundo a través de Zoom y también poder compartirles de la oportunidad de donar, participar donando, haciendo una donación de $35. And then to help 3 other people put $35 in and be able to receive tens of thousands and perhaps millions of dollars in donation is very, very exciting. Y hacer esto duplicable invitando a 3 personas a participar y de esta manera poder tener la capacidad de poder recibir decenas de miles de dólares es muy excitante o emocionante. And so we're committed to people of every tongue, every tribe, every dialect. Whether go ahead. Estamos muy emocionados de poder compartir esto con todas las personas de cualquier lengua, tribu y pueblo. And so tonight on this call, we welcome you. We are excited to have you as partners. And I say, let's put 35 in. Let's go build massive donations and change the world. Entonces, es para nosotros un privilegio estar aquí con ustedes esta noche y invitarles a que coloquen $35 en donaciones y que dupliquemos esto y vamos a cambiar prácticamente la vida de muchísima gente. What we like to do, Mark Campese and I, we like to make friends, keep it simple, and make a lot of money. I hope you like that too. Lo que ellos quieren hacer es mantenerlo simple, simplemente invitar a todos a que coloquen sus $35. Que ellos, más que todo, ellos quieren crear amigos, relaciones y que todo nos vaya bien. Very good. Thank you. Muchísimas gracias. I'll turn this over to my partner, Mark Campese, to share with you. Okay, él quiere que Mark Campese también platique con nosotros. Okay, Mark, thank you for accepting this video conference with all the leaders, the Hispanic leaders. We want to know also a little bit about you and what you saw
when you was invited by Ash. Absolutely, Juan. And first of all, I want to say thank you for allowing Coach and I to speak to your amazing team. And secondly, thank you for making a fabulous video, Spanish video, that we could begin to bring the word to the Spanish marketplace. Yes, yes. Primeramente quiero agradecer por invitarnos a esta reunión y también quiero felicitarles por haber colaborado con el video fenomenal que han hecho el equipo. Así que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y prácticamente estar asociándose con nosotros. And then I'd also like to greet everyone on the call and say, hola, mucho dinero. Y quiero saludarlos a todos diciendo esas palabras. Listen, we are really, really excited about this team and about penetrating and really infecting the Spanish market across the world. Ellos están muy emocionados acerca de este equipo, de que poder penetrar en todos los mercados alrededor del mundo de habla hispana. I'm speaking to you from tropical Florida, where I live. Se está comunicando con ustedes desde la zona tropical de Florida, donde vive. And we have been blessed and protected from a hurricane, as many of you on this call have witnessed. Y hemos sido protegidos y estamos a salvo, como muchos de ustedes han escuchado en esta reunión. And just to give you some of my background, I have a 30-year career in the arena of peak performance, personal growth and development, and team building. Él se complace compartir con ustedes de que él tiene una carrera de 30 años, lo que viene siendo las relaciones, construcción de equipos y relaciones en redes. And of course, in that, working in the arena of network marketing, multi-level marketing, direct selling, at all levels. Por supuesto, también participando en todo lo que son ventas directas y redes de mercadeo en todos los niveles. And I will tell you that Coach Blaine and I, we share a great friendship together, a great business partnership together, and also a great faith together in the Lord. Entonces quiero comunicarles a ustedes que Coach Blaine y yo somos no solamente muy unidos en los negocios y hacemos muchas cosas juntos, pero también compartimos la misma fe en Dios. Now, here's the priorities that Coach Blaine and I stand upon: God, family, and then dinero. How's that? Okay. Le dice que él quiere decir cuál es el orden para ellos, la prioridad. Primero es Dios, después la familia y después el dinero. ¿Qué tal les parece? As Coach Blaine said, we were approached by Ash Sahib, the founder of Was Up Crowdfunding, about 2 months ago. And we saw an opportunity, a very powerful one, and really felt directed that we should go down this path. Como Coach Blaine mencionó, fuimos abordados por Ash Sahib hace aproximadamente 2 meses, en lo cual nosotros hemos abrazado esta oportunidad y realmente hemos estado muy comprometidos a realizar. We saw a powerful vision to impact the lives of people through mission and through dream. Vimos la oportunidad de poder ayudar y servir a través del poder que puede tener esta oportunidad. And as Coach said, for a $35 entry donation, we can literally recruit the planet, recruit the world with this powerful, powerful message. Dice que es importante que podamos mandar un buen mensaje a todo el mundo, que es muy poderoso y que literalmente todo el mundo puede participar donando $35. So we are extremely excited about the possibilities
to go out and build something big, something great. We believe this is really once in a lifetime, an opportunity comes around of this kind of perspective and power. Realmente estamos muy emocionados por la oportunidad de que podemos construir algo que va a ser un legado y va a ser una oportunidad de muchas veces de una sola vez en la vida de construir algo grande y enorme. And so we are counting on this team to go out and conquer. We've got to win. Everybody here, this is your turn to win. You can create whatever you want from the power of the Was Up crowdfunding platform. Bueno, estamos contando con este equipo para que podamos ir a conquistar el mundo, para que podamos ayudar con poder y con confianza. So I'm going to turn this back over to you now, Juan, in whatever way you'd like to direct the coach and I on this call. Sure. Él va a regresarme la oportunidad de poder tomar la llamada, pero quiero permitir que muchos de ustedes quieren escuchar alguna respuesta específica de estos dos líderes con alguna pregunta. Quisiera yo ahorita que en este momento, quien quiera que tiene una pregunta muy sólida, no de cómo es el plan de compensación, sino hablemos de cosas más de lo que nos importa saber de ellos. I'm just telling them about, that is, we want to pass the word to let them ask some specific questions to you, to know you better. And see, no, we're not going to talk about the comp plan or anything like that. We want something bigger, questions to know you better. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta primero? Ok, Álvaro, adelante. Yo quisiera saber cuántas personas se calcula que ven de llegar a recogerse en este objetivo que tenemos de recoger el billón de dólares. ¿Cuántas personas tendríamos que estar en todo este plan para lograrlo? Okay. The question is, have you ever made the numbers? How many people have to be in order to achieve the goal for the $1 billion? How many people need to be in to have a goal of 1 billion? Yes. How many people you calculating that should be? You'd have to have several million people in to hit $1 billion of donations to yourself. Go ahead and go to Mark. I'll actually get you the number. Yeah, get the numbers, Coach. Here's the numbers for $1 million. The numbers for $1 million are just under 90,000 people. So that would be based on $1 million. Okay. So yes. Yes, I'm going to translate it. You got so much, and then later yes. Say it the best way you want. Okay, ellos dicen que la mejor manera de decirles es que para que usted pueda llegar al millón, debe haber aproximadamente 90,000 personas en su organización. Entonces, cuando estamos hablando acerca de $1 billón de dólares, es que ustedes prácticamente va a haber algunos millones de personas para poder llegar a esa parte. Yes, keep going, please. So, but in any case, that's the number to reach that fifth level and create a $1 million income. And quite frankly, at a $35 sign up, I believe that is highly doable for any person that would set their mind upon it. You know, in any kind of endeavor of team building, you need mass numbers, literally, to create really an exceptional above average income. And it would be no different here. The difference here is this is high powered with mission and mission and dream. It gets into the heart of people, and I mean, it ignites them and creates a very powerful, almost contagion that drives people to a high level of really bringing the message to the marketplace and talking to lots of people. So we're not marketing a service. You know, we're not marketing telephone service. We're not marketing a product, a personal care product or anything of that order. We're marketing hopes and dreams.
Aquí, una de las cosas que tenemos que entender que aquí no estamos promoviendo ningún producto o servicio, no estamos promoviendo ninguna otra cosa más que una causa que es precisamente financiar esperanzas y sueños. Y que el hecho de que puede ser muy, para muchas compañías, para que usted pueda hacer 1 millón en cualquier compañía, se requiere de un buen grupo para poder llegar ahí. ¿Está de acuerdo? Bueno, pues lo mismo es aquí. Aquí no es muy diferente. También tiene que llegar, pero la facilidad de poder accesar con solo $35, eso es lo que va a marcar una diferencia cuando nosotros estamos yendo tal vez en la misma dirección que se requiere cierta cantidad de gente. Sin embargo, esto por el motivo y el propósito por el cual está haciendo es los que nos emociona y es nuestra misión. All right. That sounds great. Let me go with somebody else. Thank you, Alvaro. Alvaro, gracias. I want to make some of the questions because I received some questions on the in the groups before this meeting. Voy a darle algunas de las preguntas que yo recibí de parte de ustedes antes de esta. You guys in the continuously was mentioned in the video and also in the conference calls in the English conferences about you guys have already around 265,000 people ready to join. Do any of them, they already join or when they are coming? La pregunta es, en la publicidad, en los videos que hemos visto, se habla acerca de que hay más de 265,000 personas que ya están listas para venir. Estoy preguntando en qué momento, si ya empezaron a venir o en qué momento se espera que vengan. Go ahead, coach. Yeah, go ahead. Okay. Whoever is good. That's okay. Listen, on that number about how many people it takes to make $1 billion, I do not want to give an incorrect number, so I'm going to tell you how to calculate that. If I could go back to that question just for a second, Juan. Okay. If you take a look at any level of the platform, let's say that you want to end up making $1 million, which means that you're going to be paid on level 5, $1 million, okay? You would have to have your matrix built down through the 10th level because the people on the 10th level are paying 35 to the people on the 9th level that are paying 50 to the people on the 8th level that are paying 100 to the people on the 7th level that are paying 700 and so forth. Okay. So it's easy to deduct that you cannot make $1 million with only the 5 levels. It has to go beyond that. So I call that the donation zone is the 5 levels. The donation creation zone is the 5 additional levels. Go ahead. Okay. Es lo que quiere regresar a la pregunta, a la primera pregunta que hizo Álvaro en relación a que cuántas personas se necesitan para crear. Entonces es lo que quiere explicar. Si ustedes se dan cuenta, en el décimo, cuando los del décimo nivel, vamos a decirlo así, ellos dan su donación de $35, los del nivel número 9 reciben $50. Cuando los del 9 dan su donación de $100, los del octavo reciben, y después cuando ellos dan esa donación de $700, los del séptimo nivel, y así consecutivamente. Es por eso que les están mencionando cómo ustedes pueden de alguna manera ver cuánto es lo que podría usted tomarse, cuánta gente se podría requerir. Yo haciendo una cuenta ahí conservadora, yo vi que podríamos nosotros estar ganando o llegando al millón, muchos de nosotros, y podrían haber solamente como, todavía no llegaríamos ni al 5% de lo que se tiene que requerir. I'm just explaining to them what you said, Coach. And also one calculation that I did is it doesn't matter. Some people start getting the 1 million to reaching that goal. And actually the company even is not going to be reaching the 5% yet of what they got to. That's correct. That's correct. So a lot of times, listen, probably everybody on this call are big leaders with your group. All probably have made $100,000 a month. Certainly Mark and I have made significantly more than that.
But when people go to that question, I tell them the momentum kicks in at 50 to 60,000, and then it starts to go into compounding. And I'm sure everybody on this call knows that. So we first set the goal to get to the first 50,000, which is only about 6,000 people. Mm-hmm. Then we set the goal to get to the first million, and that's only around 90,000 people. That is not a large number to make $1 million. And then what happens is it multiplies and compounds and will take you to those higher levels. Conforme lo que está explicando es que muchas veces mientras usted se va avanzando en los niveles y va llegando a otros niveles, automáticamente se va acumulando y permite que usted pueda seguir generando más con menos, lógicamente menos esfuerzo, porque ya se está produciendo y ya están generando ganancias. Esto es lo que es muchos de ustedes conocen lo que es el compound, ¿cómo diríamos en español? Es acumulativo. Mucho dinero, sí. Sí, mucho dinero. Muchos hermanos y hermanas mucho dinero. Okay. So Juan, listen, the other question that was asked was what? Was about the people that you was marketing, saying that you got like 235,000, now to 265 and so on. Free launch. When they're going to be coming, or they already start coming? Well, listen, here's the deal is that they will not start coming in until after October. This is the time to lay our leaders in. Okay, that's one. Let me explain to them. Go ahead. Les tengo la noticia de que, bueno, lo que queríamos saber todos es, todas esas personas que ya están 265,000, 285,000 que han anunciado que van a venir, todavía no vienen. Ellos van a venir después del lanzamiento de octubre. Quiere decir que ellos están dejando que todos los líderes se posicionen en estos momentos. Yeah, and Mark and I, with our team, one of the 3 global directors, Mark and I are a partnership. With all of us, including you, we expect October 1st to have 100,000. Con ustedes, en este caso dice que el equipo de Mark y Coach Blaine, que ellos comparten la misma posición porque son socios en la primera posición, ellos esperan que para el 1 de octubre seamos más de 100,000 solamente en este equipo. And then the compounding happens and the company will add from the company down out of the 200,000 plus database, almost 300,000, those who decide to become a part of this. They will go into the matrix from the company down, row by row, top to bottom, filling every empty spot, coming in under everybody. Dice que entonces a partir de ese mes ellos tienen aproximadamente ya casi 300,000 personas comprometidas en participar, en ser parte de esto, y que entonces va a ser cuando ellos entren llenando de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, llenando cada espacio disponible. Rodolfo, adelante. Mark. Sí, José Manuel. Yo quería preguntar si en sus organizaciones hay latinoamericanos o de habla hispana, líderes donde puedan trabajar en conjunto con nosotros. Okay, Rodolfo is asking, he is one of the persons that help us to edit the video, the video in Spanish. Okay, he's one of them. He's asking if you already have leaders that speak Spanish and other leaders in other parts of the tree already, and that maybe they can come and contribute to help us to do this stronger. Yes, Mark can comment on that, but I want you to know that I formed the Master Mentor Network, which was a Mentor Network, is a division of that, with Mark Campese. And we are going to put together Master Mentor Network Latino. Yes. Okay? Oh. And we're going to bring together you, Juan, and your key leaders, and others we have from Puerto Rico, in the U.S., in Europe, but Spanish-speaking people, to put an executive board together to lead the What's Up International Latino. Okay, está mencionando él que ustedes conocen que ellos ya tienen un website que se llama WhatsApp Mentor Network, que ellos van a crear
esa parte, pero prácticamente va a ser la parte latina, en donde van a envolvernos a todos para que podamos tener también un sitio, ser parte de este equipo y poder hacer una sinergia y trabajar todos juntos. Ellos van a traer líderes grandes también para que podamos trabajar juntos. And wait, Go ahead, Mark. And to answer your question, yes, we have some specific Latino leaders in some different legs. Matter of fact, I invited one to be on the call tonight. That's Willie Gonzalez from Puerto Rico. He's on. He's a great leader. We've known Willie for 6, 7, 8 years. First-class gentleman. And there are others as well. And the coach and I have talked about the idea of forming a leadership core of different Spanish leaders and having them work together, in a combined manner to help drive the growth in all the Spanish markets. And we would do it under the auspices or under the covering of the What's Up Mentor Network. Sí, dice que sí, de hecho sí hay algunos otros hispanos dentro de algunas otras partes de la estructura ya, pero que él invitó a uno de los líderes. What's the name of this person? Well, there's several different ones. You were mentioning Willie Gonzalez. Willie Gonzalez is on this call tonight. I invited him. Bienvenido Willie González, que es una de las personas que ellos invitaron a esta reunión. Así que, Willy, siéntete bienvenido siendo parte del grupo. Hijo Luis. Hey, there he is. There he Willie. is. Good looking Willie right there. Okay, gracias. Thank you. Thank you. Okay. Hey, brother. Hey, looking good. Looking good. Okay. I'm looking at Mark and I'm saying, oh my God, what is he taking? He looks so young, you know. Coach Blaine, you guys are the same. So we're excited, man. For my fellow people, estamos bien contentos, súper emocionados conociendo aquí al colega. Sé que hay alguien de Puerto Rico, de Arecibo, que después si puede contactarme, pues sería de beneficio. Pero aquí estamos a la orden. So, here we are to serve. Beautiful. Thank you. Gracias. Thank you, Willie. Thanks Beautiful. for being here. Well, you know that we got some people that may be, for sure, maybe they are good translators too. Estamos seguros de que hay algunos de ustedes que también podrían estar traduciendo y hasta mejor posiblemente. Así que son bienvenidos cuando quieran ayudarnos a cualquier cosa para que quede más claro todo. I just want to use the time that we don't have too much time, but this is one of the biggest questions, okay? And this is going to be first, let's go start this time with Mark. And esa es una de las preguntas más importantes y que todos queremos saber. Y que es la relación que él tiene con Ash Sahib o por qué cree en su visión. Mark, the very important question is why or how's your relation with Ash Sahib and why you believe in his vision? Why motivates you or drive you to do this? Well, listen, I think I'm like everyone that gets exposed to it. I see a complete picture here in terms of, and I always say it on our calls, right? I see a great recipe for success here. I see a gentleman, Ash Sahib, who is committed to his vision. And, hey, Ash puts his shoes on the same way we do every day, one at a time, right? He's a human. He's a gentleman who is of like passions as we are, and he wants to go out and create a company that can bless and give to large amounts of people. Okay. I'm just taking notes, and that way I don't forget to say your words, because that's very important. No, that's good. Lo que él dice es precisamente que lo que él conoce a Ash Sahib, que es una persona muy humana, muy gentil, muy apasionada, y que cada vez que escucha la oportunidad de la fórmula o el recipe, ¿cómo le dicen? Sí, o sea, la fórmula de crear todo esto le permite saber que el propósito que tiene de bendecir
y también darle a una cantidad enorme de gente es algo que le mueve a él, porque esta es la receta perfecta. And when Ash shared with me and Blaine the vision of the $1 billion vision to give to charitable worthy charitable causes across the globe, and then he showed me that we would do it by creating an army of missionaries, and those missionaries would then receive the donations and they could get their own dreams. Listen, I saw it 100%. And look, I saw it for myself first. I'm not going to tell you any different. I saw the possibilities of what I could create by helping to fulfill this mission. Okay, that's good. Okay, una de las cosas que dice que él cuando As Sahib compartió la visión con ellos dos, él pudo ver que había que el propósito y el que había y el hecho de poder crear un ejército de misioneros para poder llevar a todos a esos sueños, y que también él dice, bueno, y yo también lo vi por mí mismo, ¿verdad? De poder crear y llenar todas esas partes en mi vida que tal vez me ayudarían a mí también a cumplir mis sueños. Entonces, eso es lo que ellos. Thank you, Mark. Absolutely. You want to share anything else, or I want to Coach mention what's his? Yes. Next to Coach. Okay, Coach, just tell us. Well, listen, Mark and I have talked for over 20 years about the things that we could do to make a difference for people in the world. We've always believed that people, you know, when you look at the American dream, people coming from all over the world into this country to pursue the free enterprise system, and then that dream stirred up in many countries around the world. It's not really the American dream, it's the dream of financial freedom. Time, control, finances, have a better family, have friends, and that sort of thing. And so when Ash Sahib shared the dream of a business that was not a business but a crowdfunding model, that it only took a small amount for a family that did not have much extra, but they were willing to share with three. Mark and I talked about it, and I said we can help everybody that has any hope at all to do that. And so we talked about it, and we said what we should do is we should end up having a box like this, just like this, and have something in the box for everybody to get their hands on. So we got the box, and in the box, we found this. And this was $1 million. Okay. Perfecto. I'm going to explain. Why I'm excited about the dream is because everybody on this call can become a millionaire. Yes. Okay. Voy a explicar. Mientras todos estos 20 años que hemos compartido, Mark y yo, hemos hablado muchas veces acerca de cómo podríamos juntos cambiar el mundo, cómo podríamos ayudarlos financieramente, ayudando a muchas personas a encontrar la libertad financiera. Y Ash, cuando él compartió su visión con nosotros, y que es una manera o un modelo muy fino, en donde podemos ayudar a las familias del mundo en que tienen necesidad, si pudiéramos ponerle una cajita como esta, como la que nos mostró, con precisamente para tener, donde usted pueda tener una porción de esto, sería grandioso. Entonces, lo que él quiere es que cada uno de nosotros pudiera tener una cajita donde podamos tener y recibir $1 millón para poder cambiar nuestra vida y la de muchísima gente más. Yes. Great. Thank you. Thank you for sharing. ¿Alguna otra pregunta que quiera alguien hacer en este momento? De las preguntas que yo había recibido eran principalmente esas. ¿Alguien? Por favor, le voy a levantar la mano o escribir.
Okay, well, bueno, Samuel, ¿estás aquí? No. Zulma? Oh, well, looks like they understand pretty good the concept. Let me tell you one thing about these people, Coach Blaine and Mark. Aquí estoy, Juan. Okay, ahí estás. Adelante. Hay unas preguntas en el chat, Juan. Okay, si las quieres leer. Okay, basically, Zulma, she is one of our coordinators, and she's part of the radio. And she said we got some questions in the chat. Then we're going to go through. ¿Cuáles son, Zulma? Ok, dice Juan José Román, ¿en qué plataforma o incubadora crowdfunding está registrado WhatsApp? Okay, in what platform WhatsApp crowdfunding is registered? How is Okay, the company is a Dubai-based corporation. So it is set up in Dubai, and it's internet-based. And over the course of time, we will be opening offices in different countries and registering as we do. Okay, dice que las oficinas, bueno, está registrada la compañía en Dubai y que prácticamente está registrada como una compañía basada en el Internet, y que eventualmente cuando hagan presencia física en cada país, ellos harán presencia en cada país que ellos puedan. Ok, bueno, Carlos Ramírez pregunta que cómo es el sistema de pago y que si se inicia igual el 20 o se ha corrido. Okay, the question is if do we going to start for sure to do the donations the 20th? September 20th? On the 20th, thank you, Mark. On the 20th, we start to put our Bitcoin into the system. 35 US in Bitcoin into the system. It would be very smart to have at least $40 or $50 of it available because the market goes up and down. On the 20th, according to the IT department, we should be fine to start putting that in. And then on October 1st, the donations start coming out. So here we are on the, is it the 14th today? What day is it today? Today is the 14th, yes. Yep. 14th. So we have 6 days to the 20th. And then from the 20th, we have approximately 10 or 11 days until the 1st of October. We have just under 20 days to get as much movement going right now so that the very first donation day, I love what Mark says, D-Day, donation day. Go ahead, Juan. Bueno, muy bien. Entonces, él está aclarando lo mismo que hemos hablado en las reuniones acerca de que ahorita en este momento, el día 20, tenemos 6 días para que va a ser el día que vamos a poder, la plataforma según el Departamento de Tecnología, vamos a poder poner nosotros nuestra donación de $35, que lo que recomienda lógicamente que ahorita en nuestras cuentas pongamos de $45 a $50 por la cuestión de la volatilidad de las criptomonedas en estos momentos, para asegurarnos que podemos tener esa cantidad el día 20 y que el día primero, a partir del día primero se van a empezar a correr las donaciones, en lo cual esto él consideraría que sería el día de las donaciones, ¿verdad? El día primero. Very good. Very good. And what is important for people listening on this call and every call is that all of the work going on right now, when the donations start on October 1, you will have people that will make $700, thousands of dollars, tens of thousands of dollars, hundreds of thousands, and some perhaps may make millions within the first week. Él dice que cuando esto comience, muchos de ustedes van a ver gente que van a empezar a recibir decenas, centenas, miles y millares de dólares donados conforme nosotros ya empecemos. Okay, let's go with the questions. Zulma. Ok, dicen, bueno, hay que tener presente, dice Juan José Román, que el 20, por más que querramos, no todos vamos a alcanzar a hacer la donación. A mi modo de ver, esto saturaría la plataforma. Creo que
Pronto nos hará una recomendación de ir haciéndolo paulatinamente, pero como digo, es mi percepción personal. Okay, the concern is one of the leaders is mentioning about that in the beginning, the 20th, if the platform is not going to be collapsing because everybody is trying to do the donation, or they have to be in order as we sign up? No, they do not need to be in order. They will be assigned to your ID and username. It has nothing to do with the order. The order is the load that we're doing right now. And what we're doing right now is putting a much, much greater strain on the system than putting the Bitcoin in will be on the 20th. Okay, lo que están haciendo ellos, están poniendo más fortaleza en la plataforma para que se pueda soportar y que no tiene que ser en orden, que no se preocupe, porque no tiene que ser que en la manera que todo el mundo empiece a hacer la donación, siempre y cuando usted haga la donación antes del día de fin de mes, usted podría. Let me ask you, Coach, in case that somebody didn't make the 20th, let's go say they do the 28th, but they was one of the first one to be making the donations. Is that going to affect the donations that they're going to receive or not? What do you think we should do about that? Well, I mean, I think it's going. Nothing is going to be running until the first. Then no, what I think we should do, as long as they have that donation in before the first, I think they should get all the money. What do you think? That's what we're exactly. going to do. The American way. Exactly. Okay. Lo que él está diciendo ahorita es que muchas veces no importa en el orden, mientras usted tenga su donación antes del día primero, usted recibirá todo lo que se haya acumulado. Y no importa en el orden que cada quien hizo, cada persona va a tener su back office, va a ser individual. Así que todo eso se va a correr el día primero. ¿Ustedes qué piensan que deberíamos hacer? Esa es la pregunta de él. Ok, Eliana, adelante. Hola, Juan José, yo tengo una pregunta. Se supone que hay personas que digamos que van a entrar para llenar vacíos, por así decirlo. ¿Qué pasa con esas personas cuando vean que no están haciendo nada? ¿La compañía los va a sacar? Okay. Let's go say, Coach, her question, Eliana asked, what's going to happen with the people that maybe they didn't have the tree yet, and the spillover and the placement start falling there? Is the company is going to take them out, or is going to be they going to be making the money? Well, they going to get the donations retroactive? What is the situation in there? Yeah, Mark, what is your understanding about that? My understanding is that until they have their three, that piece for them is being held for them. So when they get their three, they receive the $25 donation, and $50 is paid forward to move them up to the next platform. So it's just held for them. Okay. Dice que, bueno, a usted, el momento que usted tenga sus tres es cuando les va a empezar a poder mover. Let me ask the question different way. Voy a preguntar de otra manera a ver si puede. Let's go say, just register, you got one or two, but you didn't have the three yet. And then they start growing, a spillover is coming, and suddenly you got 5 levels. The question is, if somebody bring the next one, do they going to be able to make all those donations at once, or what? Yes. So what happens is, according to Ash Sahib and our understanding, is that when someone comes in to be receiving the donations out, they must have 3. Yes. Those 3 do not need to be on the first row, second row, third row, fourth row. They just need to have 3 somewhere that they personally brought in. And now, yes. But I would say this is a general rule, Juan, that I think people need to capture in their minds, that when a person comes in, they're committed to get the 3. In other words, Ash Sahib has said to me from the very beginning, listen, if they don't bring 3 people, tell them this isn't probably for them.
you know, we need to get people who are really focused on getting the 3 and we helping them as quick as possible. Because when we open, right now we have the luxury, I'm talking a lot, you're going to have to adjust it, but right now we have the luxury of slowly placing and then funding. But when we start on October 1st, you have to fund at the very time you sign in. And there's going to be such a frenzy and growth that, you know, people's front lines could easily be filled and things moving that quick. So people need to move quickly to get their 3. It becomes a very quick and powerful thing. We get our 3. We get our 3 lined up and we move together. Yeah, but okay, I'm going to translate it. Yes, before we yes. go lo que estamos ahorita hablando es precisamente sobre la pregunta de Eliana y tratando de encontrar si en el momento que las personas empiecen a donar, y lo que ellos dicen, si las personas no se comprometen a traer 3, es mejor que no participen. Entonces, esto es muy claro. Usted quiere generar donaciones, tiene que colocar sus 3, no importa si estos caen en el segundo, tercero, cuarto o quinto, pero usted tiene que moverse lo más pronto posible para que usted pueda empezar a recibir esas, porque es lo que activa las donaciones. Sí, podrían estar esperando, pero no van a estar esperando por ustedes por toda la eternidad. Se quiere. ¿Usted cuándo quiere recibir su pago? Perdón. No es pago, su donación. ¿En qué momento lo quieren recibir? ¿Lo quieren recibir hasta que se llene la matriz de 10? No, ¿verdad? Lo quieren empezar a recibir inmediatamente. Entonces, eso es importante que entendamos el propósito. Thank you, Mark. I just was trying to explain, but yes, no problem. Just the question is still remaining. Like, if that means if I got 20, I got the 3 levels first. I mean, everything runs so fast that I got the 3 levels full. Okay, that means I should receive, if I bring my 3, I should receive the 25 plus the 292. I should receive that already, but because I'm just feeling that today, bringing my 3 today, what happened? Do I going to get those 302? What's your understanding on that, Coach? Yeah, my understanding, and we're going to have to get clarification, but my understanding from Ash is that the money is escrowed. If you don't have your 3, the money that would normally go to you, if you had your 3, is escrowed. At such time that you get your 3, it will be released to you. Okay. Got it. That's our understanding. Yes, I will say that in the beginning, there's lots of discussion. There's things in flex. We had discussion if it was going to compress out or not. But he will not purge the people. If they paid their 35, they stay on the matrix permanently. And they have the opportunity to get their 3 if it takes 1 week, 1 month, 1 year. Okay, perfect. I know you got to have another conference to attend. I'm going to make the last question. Voy a hacer la última pregunta, ya que sabemos que ellos tienen otra conferencia. How long you got? You got a few minutes, or how much time you got? We have about 7 minutes. Okay, tenemos 7 well, minutos. Yeah, listen, well, no, the call starts in 7 minutes, so we don't have 7 minutes. Okay, we got 5. Let's go to it. Voy a preguntarles a una pregunta, voy a hacer una pregunta y ahorita que ellos ya salgan les voy a traducir, ¿sí? Entonces, aquellos que entienden inglés me ayudan a recordar todo lo que ellos dijeron ahorita. This is the straight question from this team, from these leaders. They're getting here committed to grow this, to help, to serve. But what is your Mark and Coach Blaine? What's your what we can expect from you as our leaders? You can expect from Mark Campese and Blaine Williams a 100% commitment of our mind, of our money, of our talent, and of our heart. We have been in this industry for 40 years. Mark for 35 years, me for 35 years. We have seen too many people leave their people like orphans across the fields. We will never abandon you. We will never lie to you. And we will always be committed to you. That's what you can expect from us. We love you and appreciate you. That's enough. Mark? We will operate always with full integrity. We will always
give you strong leadership. And at the end of the day, we will stand with you and fight with you and for you in everything we do. And everything will be graced with servant leadership. Okay, and what do you expect from us? Here's what I expect. Oh, go ahead, Coach. Well, once again, I have to take my glasses off like any good coach. If I don't take excuses, if I don't give excuses, then I should never take excuses. If I give 100% in a relationship, I don't want any more than that. I just want 100%. Listen, I don't want your mind, your intellect. What I want is I want 100% of your heart and your passion. We want you to do the best you can do, and that's good enough. And we want you, one more thing, we want you to be aligned with our leadership. We believe in hierarchical structure. We believe in almost a militaristic kind of order. Pero bien preparados. Okay, sorry, somebody opened his. Give me 1 second. No problem. Okay, just keep going. So we alignment is very important. Alignment with leadership. You align with us in our vision. For our team. You're part of our team. You have your own team, but you're immersed into our team, and so we become one together, fighting together, moving together. But we need alignment to have velocity, to have speed, to have strength. We work as one together in unity. Same vision, same dream, same mission. And we do it this way. You ready? Rapido, rapido, rapido. Speed, speed, speed. Go, go, go. Okay, perfecto. Okay, thank you, Coach Blaine. Thank you, Mark, for your time. And we expecting to have you here again another time. Want to come back? Yes. Sure. We can do this very quickly. I would love to hear the countries that your friends are from tonight on the call. Okay, sure. I'm going to open the mics, and that way you hear him as fast as possible. If they could give us their name and what country they're calling from. Okay, háganme un favor. Voy a permitir que cada uno de ustedes abra su micrófono y diga su nombre rápidamente y de qué país es, especialmente aquellos que no lo han mencionado, por favor, para despedir. Álvaro Gómez de Medellín, Colombia. Otro. José Fandiño de Perú. Perú, Colombia, México. ¿Alguien más? Samuel, México. México. Texas. México Texas, DF. México. República Dominicana. Republican Dominican. Ramón Amparo, dominicano. Dominican. Eliseo Martín, Chía, Colombia. Colombia. Perú. Panamá. José Tapia de Perú. Perú. Spain. Nelson Soto, Colombia. Colombia. Arroyo de Perú. 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 Ok. Bueno, vamos a terminar para poder terminar con esto, a dejarlos que se vayan porque tienen otra conferencia, que sabemos que tienen 2 conferencias. As you heard, many countries we're here. At least we got over 10 countries, people from over 10 countries. Thank you very much, Coach. One, I'm going to say only one thing. Sure. Donald Trump may build a wall, but we have no walls in our world. Come on board, everybody. Come on, let's go. Dice que no importa que Donald Trump diga que hay que construir una pared grande, dice que nosotros no tenemos paredes en el mundo, así que todos son bienvenidos. Vamos. There we go. Vámonos. That's right. That's right. We got to get on our call, Juan. Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless everyone. you. We love you. We appreciate you. Bye-bye now, everybody. Thank Bye-bye. you, Coach. Thank you, Mark. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias porque están aquí y porque nos están acompañando. Sé que por ahí Samuel Arredondo parece que tenía alguna pregunta al final. Ahorita le vamos a permitir. Solamente quería traducir la última parte. Ellos empiezan una conferencia telefónica todos los jueves en punto de las, ahorita de las 9, que es allá el tiempo donde ellos están, que ahorita ya van a ser las 7.
y a las 7:30 tienen otro entrenamiento, esos dos en inglés. Cualquiera de ustedes que esté interesado en recibir esos enlaces, déjenos saber y nosotros les pasamos la información para que pongan a sus prospectos que hablan inglés solamente ahí en esas conferencias. Son muy buenas, entrenamientos muy buenos y lógicamente pues son directamente en inglés toda la conferencia. Así que vamos a contestar algunas cositas, principalmente decir lo que decían. Las últimas dos preguntas que les hice yo es, número de nosotros, ¿qué es lo que ellos se comprometen con nosotros? ¿Qué es su compromiso como líderes con este equipo? Y ellos dijeron, bueno, el coach Blaine dice, bueno, nos comprometemos en estar comprometidos con ustedes, ¿sí? Al máximo. En todas nuestras personas, en el corazón, en los esfuerzos, en recursos. ¿Qué? Mark Campese and Blaine Williams, a 100% commitment. 100% de compromiso. Con dinero, talento. We have been in this industry for 40 years. Nosotros hemos venido haciendo esto por 40 años. 35 years. Bueno, 35 de Mark, 35. People leave their people like orphans across the fields. Hemos ayudado a toda la gente a atravesar todos esos campos, esa travesía, hacer esa travesía. We will never abandon you. Jamás los vamos a abandonar. Lie to you and always be committed to you. Siempre podrán contar con nosotros. Estaremos dispuestos a ayudar. We love you and appreciate you. Nosotros les agradecemos y les amamos. That's enough. Mark, we will operate always with full integrity. Se comprometen siempre en hacerlo con una completa integridad. We will always give you strong leadership. Siempre nos ofrecerán un liderazgo fuerte. At the end of the day, we will stand with you and fight with you and for you. Y que al final de la noche siempre va a estar con ustedes, va a pelear con ustedes y va a estar al frente con ustedes. We do, and everything will be graced with servant leadership. Nosotros vamos a estar siempre muy agradecidos por su tremendo liderazgo. Bueno, aquí nuestro otro, ya ve, esto es parte del equipo de radio, de ahí también Laureano, siempre ayudando en el momento más necesario. Ya no me tuvo que hacer que me acordara exactamente palabra por palabra de todo. Sin embargo, la última pregunta que yo les hice a ellos es, bueno, ¿y qué esperan de nosotros? ¿Cómo es lo que podemos servir nosotros? Y eso lo que nos dijeron es que lo que ellos esperan es que nos comprometamos a un 100%, ¿sí? Y que podamos alinearnos con el liderazgo de ellos, que podamos trabajar juntos. Y eso es ellos lo que nos están pidiendo. Entonces, yo les quiero agradecer a todos ustedes que hayan participado en esta primera transmisión. Tal vez puede ser mejor, claro. Pero bueno, era una manera como estábamos tratando de conocerles. Me dio mucho gusto que ellos hayan compartido su cámara, que nos dejen a nosotros conocernos transparentemente quiénes son y el propósito que hay detrás de ellos. Piensen, ¿qué hace una persona que ya se ha retirado después de 5 años, se retiró de redes de mercadeo? ¿Por qué fue? Porque generó suficiente dinero. ¿Por qué regresa? Porque encuentra un propósito y pasión. Entonces, yo les digo que ellos no están tomando una posición cada uno de ellos, la están compartiendo. Usted entiende que cuando es una amistad, que comparten una posición para poder ayudar y que en este grupo pueden llegar 100,000 personas. Entonces, mi pregunta es, si ellos ya antes de que lleguen el derrame en octubre, cuando ya abran ellos las puertas completamente, si usted está esperando el derrame para traer sus tres, yo le diría, ¿sabe qué? No espere, ¿verdad? Haga lo que pueda ahorita y prepárese para lo que viene. No me daría más gusto a mí que cada uno de ustedes recibiera suficiente en esa primera distribución de donaciones. Entonces, el compromiso, desgraciadamente, yo no puedo hacerlo todo por ustedes. Yo no puedo, es más, yo apenas puedo conmigo mismo, imagínense, tratando de ayudar a todo el mundo. Entonces, por favor,
Es 3. Si usted considera que no puede traer 3, no los traiga. Y si esos 3 no se van a comprometerlo, no hacemos nada bien al equipo. Entonces, sí, hay uno que otro que todavía que dice, sí, anótame, pero tenemos los riesgos de que lleguen. Una de las preguntas que también que se nos pasó de hacerles es que qué va a pasar con aquellas personas que de alguna manera en el último momento no decidan no dar su donación. Entonces, lo que sí quisiera de pedirles una cosa, no registre personas que no se comprometan. Realmente no funciona. Y tampoco registre demasiados miembros de la familia porque acuérdense que ellos son los que muchas veces casi nunca hacen nada, casi siempre lo hacemos nosotros por ellos, sin ofender. Claro que hay por ahí algunas familias muy unidas, muy concentradas y le echan muchas ganas. Respeto para esas familias. En mi caso, realmente yo no tengo ese éxito de poder, que sí los inscribo un montón de cosas, pero nadie hace nada. Siempre me tienen a mí trabajando. Entonces, esta vez no. Esta vez realmente quiero apoyar a la gente que se comprometa y quiero que nos extendamos esta ayuda, así como nos hicieron el favor de invitar aquí a Willy González, bienvenido, y a cualquier otra persona que haya llegado por invitación de parte de, precisamente de ellos. Bienvenido, siéntanse familia, aquí no hay envidia, no que, es que tú eres de otro equipo, no, para nada, estamos aquí para fortalecernos. Entonces voy a pasar un poquito de tiempo para contestar algunas preguntas, ya aprovechando que estamos aquí, y decirles que una cosa que también ellos dijeron en la conferencia, en la actualización, que yo, por cierto, hoy día no podía hablar esta mañana, pero que en la actualización es de que los sistemas, independientemente que están poniendo dinero y que están trabajando, acuérdense que aquí se optó por abrir la puerta para las registraciones antes del lanzamiento. Entonces, sabemos que iban a tener ciertos detalles, todas las compañías tienen de repente al principio ciertos glitch o ciertos problemas de programación, de repente parece que todo va bien y de repente hay algo que pasa. Entonces, solamente les comunico a ustedes, no se esperen, hay cualquier asunto que se va a arreglar antes de que empecemos todos a hacer la donación. Quiere decir, faltan 6 días. Así que si ahorita está fuera de la posición, no aparece, no abre todo esto, por favor, solamente manden un correo. Ahorita vamos a poner aquí en el chat los 2 correos que hay y para que podamos darle seguimiento. A ver, vamos rapidito a las personas que levantaron la mano y que están esperando participar. Samuel, adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues yo estoy bien emocionado y encantado de conocerte y de conocer todo el equipo y a las personas que son nuestros directores globales. Y pues eso me motiva muchísimo y más que nada sustentar una credibilidad. Y pues eso para mí, tengo mi corazón feliz. Qué bueno. Porque he tratado de emprender, pero siempre me ha tocado perder. Y esta vez yo creo que voy a ganar. Así sea, ojalá. Es nuestro deseo y nuestra intención. Samuel, bienvenido al equipo. Gracias por compartir. Muy bien, vamos a escuchar a Félix. Félix, adelante. Félix, no te escuchamos. A ver, está medio fallando tu micrófono, Félix. Hello, ¿me escuchas ahora? Ya te escuchamos mejor. Ok, perfecto. Ok, tenía rato levantando la mano porque precisamente esa es mi pregunta con relación a las posiciones. ¿Qué va a pasar con las personas que se posicionan ahora? Porque como ahora no tienen que pagar, miles de personas, pero ¿qué sucede cuando la persona no realiza la donación de $35? ¿Qué va a suceder con esa persona? Una de las cosas que se había dicho anteriormente es que se va a comprimir, va a desaparecer de su posición. Esa es una de las cuestiones porque se está pidiendo que se comprometan. Es lo que tengo entendido, compresión. Sí, porque una vez la persona haga su donación, ya esa persona tiene esa posición. Así es. Para siempre. Ahora, no la pueden remover, pero van a haber muchos que no. Van a haber muchos que no van a pagar. No recuerdo si les expliqué o si traduje esa parte, pero también, si usted por alguna razón ya hace su donación, ya se posicionó, y de repente esto empieza a crecer tan rápido, no se preocupen, ¿saben qué? Todo lo que se acumule va a estar listo para ser entregado en cuanto ustedes traigan los 3.
lógicamente no se van a esperar tanto, ¿verdad? Ok, esa es otra pregunta. ¿Tú comienzas a acumular las donaciones en el momento que tú completes los 3, en el momento que tú te posicionas? En ese momento te son liberados. Así es. ¿En cuál momento? En el En el momento que completas tú los 3. completas tus 3, cualquier donación que se hubiera acumulado por cuestión de la matriz son liberados. Ok, con relación a lo que hablamos hoy por la tarde, porque entré un poquito tarde a la conferencia, no sé si hablaron ese punto, de la programación, con relación cuando uno mueve la persona, que ahora mismo algunos desaparecen. ¿Qué dijeron al respecto? Ese tema ya no se alcanzó a tomar, pero nosotros sabemos que no es un problema nada más en tu caso, es en algunos casos y están trabajando en ello. Eso están procurando que se resuelva lo más pronto posible. Okay. Y con relación a después de la tercera persona, cuando uno la dona, esa persona va a quedar como si fuera inscrito por la persona que uno se le está donando. Sí, acuérdense que hay una persona que me sugirió que podemos utilizar otro tipo de vocabulario. Es heredar, porque no hay una obligación. Luego déjenme decirles, no hay una obligación de que usted tenga que dar a esa persona, pero lógicamente aquí estamos hablando de hacer un liderazgo que nos podamos apoyar nosotros para que todos ganemos. Entonces lo que estamos llamándole es, vamos a heredarle a alguien una persona. Esa persona, y que esa persona al mismo tiempo se comprometa a donar a otras personas. Donar, heredar, dar, no es obligación, no está obligado, para que no se sientan de que, me están forzando a dar. No, si usted quiere registrar a 20 personas y quiere que todas sean de usted, que porque son de usted, está bien, hágalo. Pero ojalá que considere que no le va a beneficiar tener 20 más que alguien que trajo 3. Así de sencillo. Entonces, si yo puedo ayudar a esas personitas que les falta uno, qué más feliz le va a hacer la vida a alguien más. Porque dice, uy, me está costando un trabajo. Pero una vez que esa persona, por fin, usted le ayuda a que complete sus 3 y empiece a recibir donaciones, se va a poner tan feliz que le va a ser más fácil convencer a los que no lo había convencido antes. Y esa persona también no va a donar uno, va a donar muchos más. Porque acuérdense que un testimonio convence más que 1000 palabras. A ver, gracias, Félix. A ver, ¿alguien más que tenga por aquí la mano levantada? De los que tienen la cámara abierta, ¿alguien que quiera comentar algo? Si no hay más... A mí me gustó lo de la posición compartida de los líderes. Eso representa una unidad, una amistad rotunda, que esa misma amistad se puede unir a nuestro equipo. Así es, así es. Parece que Robert, parece que ibas a decir algo. A ver, déjeme abrir el micrófono. Robert, ¿Me escuchas ahí? Ahí te escuchamos. ¿Qué tal? Roberto Munguía aquí desde Cuernavaca, Morelos. Pues muy emocionado por ver estos personajes que dan la cara y que nos explican, que nos animan y realmente pues salimos muy motivados y queremos seguir adelante. Y solamente me quedó una duda, parece ser que los que se van a integrar, los 300,000 personas, se van a integrar después del 1 de octubre. Así es, así es. Ah, ok. Y que esperamos que en este equipo llegue a aproximadamente 100,000 personas antes del 1 de octubre. Así que si muchos de nosotros tenemos buena oportunidad ahorita de colocar y invitar a aquellos líderes que también se pueden posicionar, acuérdense, y pues es una invitación para que no lo deje para después. Perfecto, gracias. No hay de qué. Ahí les agradecemos a todos su participación. Les invitamos que la próxima, ahorita ya ahí en el chat pusieron el número de teléfono de la conferencia. Si alguien quiere escuchar a través del internet, por supuesto que está en inglés, pero usted puede atender esas presentaciones. Ahorita quiere usted entrar a uno o invitar a alguien más. Nosotros vamos a tener una presentación en aproximadamente
45 minutos, así que le da tiempo suficiente para invitar a todos sus prospectos a la próxima presentación por este mismo canal. Nelson, dime. Sí, gracias, Juan José. Me parece importante aclarar, en el momento de la donación, porque habrá personas que lo puedan hacer el 20, no hay problema que no se haga el 20, lo pueda hacer el 21. Lo importante es que antes del 1 de octubre esté hecha la donación. Así es. Así es. Así que pues estén pendientes de eso. Muchísimas gracias a todos, líderes. Gracias por haber atendido. Gracias por hacer de esto un éxito de esta transmisión. Vamos a seguir pendientes. Nos vemos en 45 minutos a llamar, a invitar, a extender esto y vamos a seguir para seguir llenando esta sala. Y les agradezco su tiempo y su pasión por todo esto. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos al ratito.